¿Cómo están? Muy buenas noches. Vamos a iniciar este curso de especialización en la gestión de los instrumentos técnicos que nos permitan ejecutar infraestructura hidráulica. Es decir, vamos a hablar sobre la formulación y evaluación tanto de los estudios de preinversión como también de los expedientes técnicos vinculados a proyectos de infraestructura hidráulica y de riego en el marco de Invierte P. Como nosotros sabemos, Invierte P es el ente rector de la inversión pública en nuestro país y en ese sentido es quien promueve, gestiona, define, establece los protocolos, lineamientos, estrategias, procedimientos, instrumentos, plazos, procesos y demás relacionados a la inversión pública. Cuando se habla de inversión pública, necesariamente nosotros nos estamos refiriendo a una asignación de recursos, generalmente dinero, presupuesto, para que el Estado pueda generar un conjunto de elementos. Pero como decimos, inversión pública, el término inversión siempre nos va a remitir al a la asignación, al destino de recursos, a una propuesta, pero que va a tener ciertos elementos de utilidad, ciertos elementos de beneficio. Entonces, la inversión pública va a ser la asignación de presupuesto de dinero del Estado principalmente para brindar algún tipo de servicio que va a tener un beneficio. ¿Para quién? Para el que invierte. ¿Quién invierte? El Estado. ¿Qué beneficio podrá requerir el Estado? Ojo, el Estado no puede requerir beneficios de carácter económico, es decir, no puede generar todo el proceso de inversión bajo el supuesto de invierto 5 y recupero 5 y gano 5 más. El Estado no tiene esa orientación. Nuestro marco normativo constitucional no lo permite. Entonces, el Estado lo que va a buscar es generar el proceso de inversión, pero sin necesariamente obtener utilidades, obtener ganancias resultantes de estas. Pero a pesar de ello, sí debe de generar todo el proceso vinculado a la satisfacción de los beneficiarios. Entonces, eso para que quede claro qué es inversión pública, cuál es su orientación, cómo es que la debemos de comprender antes de iniciar ya con el tema propiamente dicho. Ahora bien, como estamos o como vamos a tratar todo un conjunto de procedimientos, de instrumentos que nos va a permitir obtener dos instrumentos. Uno, el estudio de preinversión, que nosotros generalmente lo conocemos como ficha. Y dos, el expediente técnico. Estos dos instrumentos van a formar parte siempre de todos los elementos necesarios para que se pueda generar la inversión pública. Entonces, a lo largo de de estas tres sesiones que vamos a tener, vamos a ir revisando lo relacionado a las características generales de los proyectos de inversión pública vinculados a infraestructura hidráulica y de riego. También vamos a ver en esta primera sesión aspectos del diseño agronómico y del diseño hidráulico. Este segundo, el diseño hidráulico, se desarrolla para los proyectos principalmente de riego tecnificado, para proyectos de infraestructura hidráulica también, pero para los proyectos de infraestructura de riego tecnificado tiene alguna
mayor relevancia, digamos, ¿no? Porque los datos que nos tiene que permitir obtener deben de ser muy precisos para evitar que puedan generarse situaciones que pongan en peligro o que imposibiliten que la inversión pueda entrar en operación y sobre todo mantenerse operativa. En la sesión número 2, que va a ser la siguiente semana, vamos a hablar sobre la inversión pública en infraestructura de riego y la elaboración de los estudios de preinversión principalmente, es decir, la elaboración de las fichas, qué criterios se tiene que tener, qué tipo de información se debe de ir incorporando y otros aspectos similares. Y la sesión número 3 va a consistir en revisar el proceso de elaboración de un expediente técnico. Bien, vamos a empezar entonces. En esta primera sesión vamos a ver dos aspectos, todo lo relacionado a la inversión pública vinculado a infraestructura de riego, y luego vamos a hablar sobre el diseño agronómico y el diseño hidráulico. Respecto al primer tema, ya habíamos estado comentando cómo es la orientación de la inversión pública, qué aspectos se deben de tener, ¿no? Cómo es que la debemos de comprender, hacia qué se orienta. Para el caso particular ya debemos de tener claro también que nuestro actual sistema de inversión ha incorporado algunas innovaciones, por decirlo de alguna forma, relacionado a al proceso de gestión de la inversión pública. El primero, y uno importante, es la estandarización de los procedimientos y de los instrumentos. ¿Qué significa esto? Significa que el Estado, a través de InvierteP, ha establecido un esquema promedio, digamos, transversal a varios sectores, ¿no? Este esquema promedio se ha denominado ficha técnica. Pero además de ello, el Estado también entiende que los diferentes proyectos sectoriales tienen características particulares. Un proyecto del sector saneamiento es muy distinto a un proyecto del sector salud y también muy distinto a un proyecto del sector defensa. Teniendo en cuenta ello, el Estado ha establecido que las entidades sectoriales pueden plantear también formatos estandarizados, ¿no? Pero teniendo en cuenta igualmente el esquema principal de las fichas, ¿no? De los formatos 6A y 6B. Y es así que nacen las denominadas fichas técnicas estandarizadas o especializadas, que son fichas técnicas que han sido elaboradas bajo el esquema de la ficha general de InvierteP, pero que están más acondicionadas a lo que a las características de su sector. Entonces, cuando vamos a iniciar el proceso de elaboración de los proyectos de inversión pública relacionados a infraestructura de riego y a riego tecnificado, debemos de considerar que lo vamos a hacer generalmente a través de de las fichas estandarizadas, los formatos 6, A o B, y también a través de las fichas técnicas especiales. Otro aspecto que debemos de considerar es que la entidad sectorial, es decir, el Midagri, eh, ha establecido ya cuáles son los objetivos que deben de estar considerados en estos tipos de proyectos, ¿no? Para el caso específico de infraestructura hidráulica, el proyecto tiene que
generar una serie de condiciones que garanticen una adecuada disponibilidad de agua a favor de los productores. Para el caso de proyectos de riego tecnificado, el proyecto tiene que estar orientado a garantizar o a incrementar la eficiencia del uso de agua en el riego, es decir, incorporar una serie de mejoras importantes para que la distribución del agua intraparcelaria, es decir, ya dentro de la parcela, sea mucho más eficiente y la eficiencia va a estar definida en función a la cantidad, a a un caudal establecido que debe de recibir cada una de las plantas del predio, independientemente de ciertas condiciones, como puede ser el estado tecnológico, la pendiente misma, aspectos climatológicos y otros más. Entonces, nosotros tenemos que considerar esos aspectos. Entonces, vamos a encontrar en primera instancia los proyectos que están enmarcados en la optimización de la conducción del recurso hídrico. Son los proyectos que nosotros conocemos como de infraestructura hidráulica, porque estos proyectos van a tener como principal orientación, ¿no?, la generación de infraestructura que permita que un volumen determinado de agua pueda ser trasladado desde el punto de captación hasta la cabecera de parcela, reduciendo lo más posible todos los aspectos relacionados a pérdidas de agua por infiltración, por escorrentía u otros aspectos más. Esa va a ser la principal orientación de ese tipo de proyectos. Y para estos es aplicable en primera instancia el formato general, es decir, la ficha 6A o 6B. Cualquiera de ellas puede ser aplicable. Obviamente está en función a ciertos parámetros. O también podrían utilizar la ficha técnica específica estandarizada, la FTE del sector, que ha sido establecida para atender proyectos que sean de naturaleza mejoramiento, es decir, debe de existir ya parte de la infraestructura hidráulica, ¿no? La captación, tal vez, algunos elementos vinculados a ella, pero debe de estar pendiente todavía parte de la infraestructura de riego, como podría ser los canales y otras obras de arte. No pueden existir, dice, dentro de este tipo de proyectos, estructuras que estén comprendidas en el almacenamiento, la regulación, ni el riego parcelario. Es decir, no podemos plantear dentro de este tipo de proyectos la construcción, por ejemplo, de reservorios, ¿ya? Ni tampoco podemos plantear la implementación de proyectos de riego tecnificado, ¿no? Es decir, que generen infraestructura dentro de la parcela del productor. El tope de financiamiento de esta ficha es de 1.860 UITs y debe de considerarse los tres rubros principales de la inversión pública: infraestructura, equipamiento y servicios. ¿Ok? Adicionalmente, en el rubro de servicios, es decir, en el rubro de capacitación o desarrollo de capacidades de los beneficiarios, debe estar orientado máximo el 2% del presupuesto del proyecto. Y finalmente, la ejecución no debería de superar los 8 meses. Hay algunos criterios que se tienen que considerar, pero el primero es que debe de existir una organización de usuarios reconocida por la entidad competente, es decir, por el ALA, para que se puedan establecer cualquier tipo de proyectos de infraestructura de riego tecnificado. Debe de existir en esa zona, o mejor dicho, los beneficiarios deben de ser una organización de usuarios de agua, ¿ya? No podrían ser en otros sentidos. Segundo,
deben de asumir el 100% de los costos de operación y mantenimiento. Y esto lo van a hacer a través del apoyo, la participación de la autoridad local y una serie de estrategias que ellos implementan. Eh, Debe existir componentes de capacitación. Es importante que el proyecto exhiba un análisis de la demanda hídrica que se haya tenido que elaborar considerando información histórica de la zona y que a partir de esta se hayan ido obteniendo algunos datos, algunos estudios específicos, ¿no? Como son los estudios agronómicos, climatológicos. En algunos casos van a tener que elaborar el estudio de eficiencia de riego y otros más. En términos generales, cuando hablamos de la causalidad que ha generado esta dificultad o este limitamiento en proyectos de infraestructura de riego, nosotros vamos a encontrarnos por lo general con un esquema de causas y efectos ya definidos, ¿no? La entidad sectorial y otras entidades más a lo largo de los años han ido analizando e investigando y planteando propuestas para revertir esta situación. Eh, un aspecto importante que también deben de ustedes considerar es que eh, al momento de plantear su situación problemática, deben enfocarse únicamente en lo relacionado a la gestión del recurso hídrico. Eviten en la medida de lo posible incorporar información referida a sanidad, a fertilidad, a material genético o a trochas o caminos vecinales, etcétera, porque no es la naturaleza del tipo de proyecto y eventualmente sí se puede ejecutar, pero tendría que ser a través de otro proyecto. Entonces, ahí tienen en pantalla una lista recurrente de causas que generan esta reducción en los rendimientos de los cultivos. De otro lado, tenemos los proyectos enmarcados en la optimización de la aplicación del recurso hídrico, es decir, en la mejora del proceso de riego. Y ahí vamos a encontrar ya una ficha técnica específica que es la ficha que ha emitido el Midagri y que tiene algunas características importantes. La primera y la más, digamos, interesante es que nos va a permitir o le va a permitir a la organización de usuarios quedarse, permanecer con parte de la infraestructura desarrollada a cambio que ellos asuman la supervisión y el control. Eh, Segundo, tienen que considerar que el Estado eh, va a financiar hasta el 100% de los elementos comunes a un sistema de distribución, de conducción, distribución de agua de riego. Eh, Tercero, es que se tenga mucho cuidado y mucha atención al momento de establecer cuáles van a ser los cultivos que se van a generar o que se van a comercializar en la zona debido a que hay indicios de que las cosas son bastante voraces en los primeros estadios y se debe de atender esa situación. Otro aspecto importante que deben de considerar es que la organización o los beneficiarios del proyecto tienen que pertenecer a una organización de usuarios. Además de eso, también deben de poder exhibir desempeño futbolístico al menos unas 2 veces al año.
Otra característica de este tipo de proyectos es que no siempre los beneficiarios retienen o mantienen algunos aspectos. Sabemos todos nosotros que un proyecto de riego tecnificado está principalmente orientado a mejorar la eficiencia de la distribución del agua dentro de la parcela, ¿no? Y el sistema base, el sistema de línea de base, de control, de referencia en este tipo de proyectos va a ser el, entonces, una vez hecho eso, nosotros vamos a proceder ya a establecer cuáles son esos aspectos. Para ello, vamos a requerir nosotros trasladar las causas a un modo afirmativo para que se conviertan o en elementos directos o en casos fundamentales o si no en actividades. El objetivo, entonces, como habíamos visto, va a ser siempre la implementación del sistema que va a buscar la minimización o la extinción del déficit hídrico en las parcelas de Concepción. Eh, entonces, nosotros al plantear este tipo de proyectos debemos tener como o especial atención al establecimiento de la situación problemática para que a partir de ella podamos establecer de forma apropiada la solución. En el caso de proyectos de río tecnificado, la solución es única, ¿no? Y la alternativa también va a ser única. La solución es que eh, un aspecto adicional de este tipo de proyectos vinculados al riego y la infraestructura hidráulica es que estos necesariamente siempre van a incidir en la modificación de hábitos, en la modificación de expectativas, en la modificación también o ampliación, si quieren, de mercados, ¿no? Y uno de los primeros aspectos que ustedes van a tener que modificar va a ser la cédula de cultivo. Muchos de nosotros tenemos bastante claro qué es la cédula de cultivo, ¿no? Básicamente la cédula de cultivo es en la expresión resumida en físico de las diferentes actividades que vas a realizar en cada una de las cadenas y también los plazos que se han generado para dicho fin. Entonces, cuando ustedes elaboren sus proyectos de riego tecnificado, de infraestructura hidráulica, siempre estén atentos a la variación, ¿no? Puede ser de un cultivo por otro, puede ser del mismo cultivo en menores periodos de tiempo, en mayores atenciones y demás. Pero por lo general, esta célula de cultivo va a cambiar, ¿no? Lo que decía en un punto decía uno, en el siguiente va a decir dos y así sucesivamente. Bien, vamos a hablar ahora brevemente sobre el diseño agronómico y el diseño hidráulico. El primero, el diseño agronómico, es un conjunto de acciones que vas a tomar en cuenta al momento de liquidar agua.
Entonces, un primer aspecto que debemos de considerar nosotros es el tipo de flujo con el que vamos a trabajar, independientemente si el punto de toma está en una zona con difícil o nulo acceso, ¿no? O que la línea de conducción se traslada a tajo abierto, a canal abierto por una extensión bastante larga de terreno. Indistinto ello, siempre vamos a considerar un tipo de flujo ideal que debe de existir. Y ese tipo de flujo ideal va a ser el tipo de flujo permanente y uniforme. Vamos a decir que un flujo, es decir, un volumen de agua, es permanente si la profundidad del mismo no cambia en espacios muy reducidos, ¿no? Estamos hablando cada 5 metros, cosas así. Y va a ser, no, va a ser uniforme si, lo que estamos acordando, que se puede tratar rápidamente, la profundidad del flujo va a ser la misma, aquella que estaba considerada inicialmente. Entonces, como verán ahí, bajo esta premisa, la entidad de gobierno regional muchas veces se ausentan, ¿no? Porque estas no se alcanzan estos dos aspectos o en todo caso no se puede disponer apropiadamente de eso. Como se ve también, el sistema que nos va a permitir tener un flujo permanente y uniforme de manera muy segura va a ser siempre el, eh, el flujo permanente y uniforme. Otro aspecto relacionado a la hidráulica de los fluidos está relacionado a las tuberías o a los conductos que se van a emplear en estas propuestas. Inicialmente, en lo que es infraestructura hidráulica, el esquema o hay algunos aspectos relacionados al diseño que se tienen que tener en cuenta, ¿no? Lo primero que debemos de considerar es el tema del flujo. Ya estábamos hablando, tiene que ser un flujo uniforme y además tiene que ser un flujo permanente, ¿no? Para que todos los cálculos que vamos a hacer nosotros posteriormente tengan sentido, ya que se basan en la preexistencia de una serie de condiciones. Luego del flujo tenemos, bueno, hemos visto el flujo permanente, tenemos el área y el perímetro mojado. El área siempre va a ser un corte de la sección transversal al flujo, ¿ya? Y va a ser expresado en metros cuadrados. Ahí en el gráfico que ven, Sí. el área será pues toda esa sección trapezoidal que está cercana ya al punto de salida. Y el flujo puede ser también vinculado a este primero. Luego tenemos dos parámetros más, el radio hidráulico y el efecto de viscosidad. En el primero, en el radio hidráulico, vamos a entender al radio hidráulico como una relación que existe entre el área mojada, el área hidráulica y el perímetro mojado. Entonces, el radio hidráulico en conductos cerrados, que es tubería, se va a caracterizar por, eh, se- para calcularlo, simplemente nosotros dividimos el área hidráulica entre el perímetro mojado y vamos a obtener nuestro radio hidráulico. Ahora, eventualmente en tuberías
¿ya? El radio hidráulico se va a definir en función al diámetro. El radio hidráulico va a ser 4/3 partes del diámetro. Otro criterio que deben manejar es el de efecto de viscosidad. El efecto de viscosidad básicamente es un efecto que va a presentarse en las paredes internas de los conductos y que de cierta forma, sobre todo por un acumulamiento de los mismos, pueden generar algún tipo de aburrimiento, de distracción. Luego tenemos el efecto de viscosidad en tuberías. Bueno, ahí nos ponen dos ejemplos, se considera la longitud, L y el diámetro, ¿no? Y nos va a alcanzar un número. Ese número se denomina número de Rayleigh. Entonces, un primer aspecto para nosotros poder determinar las características de nuestro proyecto va a ser que podamos establecer cuáles son los criterios de la demanda hídrica en la planta, es decir, bajo qué aspectos o qué consideraciones es que la planta requiere más o menos agua en el desarrollo de sus etapas fenológicas. Un aspecto que debemos de tener presente es el concepto del diseño agronómico. El diseño agronómico viene a ser todo un conjunto de procedimientos, parámetros, formularios y todo eso. Pero más allá de eso, el estudio de riesgo nos va a alcanzar información sobre el intervalo que ha verificado. En ese intervalo ha identificado el que no están bien determinados los costos relacionados a la distribución de agua dentro de las familias. Otro aspecto, otra recomendación importantísima es que debemos de nosotros tener la capacidad de describir apropiadamente al personaje o a la imagen que está en la pantalla nuestra, porque muchas veces muchos profesores lo están considerando en ese sentido. Entonces, el diseño agronómico va a ser todo un conjunto de acciones que van a estar orientadas a establecer las condiciones de ejecución, de implementación de un proyecto, ¿no? Desde la formulación, que es la estación, hasta la... Entonces, en el diseño agronómico nosotros vamos a definir cuándo regar, cuánto tiempo regar, con qué aspersores o qué volumen debemos de alcanzar. Entonces, también nosotros debemos de considerar, ¿no? Las invitaciones, las flores que le siembran, que queden colgadas. Y eso. Otro aspecto importante va a ser el balance hídrico. Básicamente, el balance hídrico consiste en determinar las principales fuentes de ingreso de agua al ámbito de ejecución del proyecto o, en su defecto, eh, los mecanismos a través de los cuales el agua que está presente en un suelo se pierde, ¿no? Y ahí se va a ir dando un círculo vicioso, que yo dije, que ella hizo, que yo no hice. Eh, un aspecto importante que deben de considerar ustedes va a ser que estos niveles de distribución y de eficiencia estén muy parecidos porque de otra forma no podrían sustentar la asignación de presupuestos para algo que esté intervenido.
No se olviden que el coeficiente de cultivo es principalmente un cociente que está ubicado en el segmento de la evapotranspiración del cultivo de referencia. Es negociable y principalmente depende de una serie de aspectos. Sí, el coeficiente de cultivo es bastante, es lo mismo que el coeficiente de evapotranspiración. Entonces, cuando hay así bastantes crianzas, lo que se estira es trabajar con un ponderado de alimentación. Entonces, siguiendo los procedimientos apropiados, van a elaborar un modelo de, no. Este coeficiente ponderado es el que les va a permitir a ustedes desarrollar todo el conjunto de adecuaciones, de cálculos y demás, ¿no? Ya no estar haciéndolo separado. Ah, el cultivo A, ¿cuántas hectáreas tenía? Tenía 15. ¿Quiénes jugaban? Pedro, Juan, el cultivo B. Ah, tenían 10, 15 también o 20 y jugaban algunos otros personajes más. Entonces, ahí es donde se generan estas dificultades. Entonces, una vez que hemos obtenido el coeficiente ponderado, ya nosotros podemos empezar a establecer nuestro sistema, nuestro esquema de recuperación de agua, ¿no? El primero que tenemos que conocer nosotros es identificar la zona donde se puede establecer la infraestructura. De ahí está pues todo lo relacionado. Entonces, una vez que hemos identificado nosotros el coeficiente de cultivo, procedemos a hacer los cálculos específicos y vamos a ir generando nuestro horario de trabajo. Entonces, una vez que hemos obtenido este coeficiente ponderado, nosotros ya podemos pasar a el proceso de ajuste, de adecuamiento del caudal que se ha estimado. Para ello, obviamente, en este punto vamos a extraer algo de ese cabello, ya está analizado, no tiene ese nivel de afectación que se tenía inicialmente. Y luego, ya con ese dato ya ajustado, nosotros podemos terminar de incorporarle las modificaciones contextuales que están ahí, ¿no? Por ejemplo, la educación de pase moto, de adquisición y demás aspectos. Entonces, el procedimiento es relativamente sencillo, ¿no? Empleando el tanque de vaporímetro clase A se ha determinado un volumen de agua inicial que está presente en la localidad. Al año siguiente, entonces, una vez que hemos determinado la evapotranspiración potencial, procedemos nosotros a ajustarla con el factor del cultivo. Una vez que hemos obtenido ese dato, nosotros ya vamos a empezar a hacer los ajustes respectivos a través de una serie de agendas que ustedes deben de tener.
Entonces, después de ello, el siguiente proceso es continuar ajustando los datos obtenidos con el factor del cultivo. Este factor del cultivo va a variar de cultivo en cultivo, de etapa en etapa fenológica y también va a variar de acuerdo a el monto que se desea escribir. Una vez hecho estos ajustes, ¿no? Vamos a multiplicar este dato resultante por la cantidad de áreas que están planteadas en la autorización, licencia, título de propiedad o lo que fuese. Lo siguiente va a ser estimar la precipitación efectiva y finalmente definir los requerimientos de agua para el siguiente periodo. Entonces, una vez que hemos estimado nosotros nuestro volumen de agua, vamos a notar que principalmente es de carácter oscuro, color piel, como dicen los niños. Sin embargo, también se tiene esa modalidad en duda, ¿no? Entonces, acá buscamos nosotros ya en qué consiste el módulo, el sector de riego, qué cultivos están asociados. Puede ser que ustedes hayan definido que un solo profesional puede estar asociado a una o más áreas de trabajo, dependiendo de sus capacidades, dependiendo de sus calificaciones y otros aspectos más. Entonces, vamos a generar, luego de haber obtenido el área total, vamos a generar la necesidad de contar con una representación esquemática. Y ahí podemos encontrar hasta un total de 10 personas. Algunas de estas han ido elaborando algunos de estos estudios. Una vez que hemos establecido cuál va a ser el módulo de riego, ¿no? Vamos a proceder a definir el área total de la parcela. Ojo, esta área total involucra los terrenos que están destinados al cultivo a los otros que estén destinados al cultivo B y así sucesivamente. Todos los terrenos deberían de tener estos estudios y estos procedimientos o algunos similares para dicho fin. Una vez que hemos calculado nuestro módulo de riego, ¿no? Vamos a proceder a estimar
el área total y el volumen disponible. Para calcular el área total, nosotros vamos a remitirnos a las fórmulas, los mecanismos para estos fines, ¿no? Cómo se calcula, cómo se determina el área de un triángulo, de un rectángulo y demás. En cuanto al caudal, este caudal, ya hemos dicho, tiene que ser uniforme y permanente y además eh, debería de ser calculado de forma específica para estar alineado con la intención de siembra de los beneficiarios, ¿no? Este año tal vez en lugar de sembrar papas, siembran oyuco, en lugar de sembrar habas, siembran alcachofas y demás. Dependiendo de eso, se ha generado también esta modalidad. Entonces, con toda esa información, ustedes van a poder generar un cuadro, ¿no? Donde están descritas de forma detallada todas estas. Y también este gráfico donde se puede apreciar de forma muy clara cuál es la demanda total y la oferta actual, ¿no? La oferta es la línea rosada, o roja, tal vez la ven ustedes por allá. Y la demanda es la línea azul. Se entiende que la demanda, no estamos hablando de agua, debería de estar siempre mínimamente al mismo nivel de la roja o en su defecto en nivel azul. Entonces, nosotros con esta información que hemos obtenido, es decir, cuando ya hemos definido que el cultivo A va a requerir, o una planta del cultivo A va a requerir 500 litros a lo largo de toda su vida de producción, o que va a requerir 400 litros, así. Cuando ya tenemos toda esa información, estamos hablando de las áreas totales que se tienen que atender. Y de ahí vamos a designar o definir nosotros cuál va a ser nuestra área atendida, ¿no? Esto en función a la disponibilidad de agua, de los recursos y demás aspectos. Y ya con esa información de qué volumen de agua dispongo yo para atender a mi plantación con bastante responsabilidad, etcétera, ¿no? Garantizando el máximo potencial productivo y otros más, vamos a proceder a definir si hay un déficit o no de agua, ¿no? Por lo general en nuestro sistema peruano, los productores tienen déficit de agua para riego, ¿no? Principalmente porque no están estructurados todos los esquemas necesarios y otros similares. Entonces nosotros contrastamos la información de áreas que hemos obtenido con nuestro estudio, proyecto, contra la cantidad de áreas que se está obteniendo en otros estamentos. Pues, de acuerdo a eso ya ustedes proceden. Una recomendación final en este punto. eh, si en algún caso, al realizar sus cálculos de de la oferta hídrica, o perdón, de la demanda hídrica, ustedes, por ejemplo, obtienen una demanda hídrica de 500 litros por segundo. Esa es la cantidad de agua que tiene que estar disponible para la parcela y esta puede estar en producción y que además se esté conduciendo de forma apropiada para evitar pues que hayan dificultades posteriores, ¿no? Entonces, cuando sucede eso, se puede analizar el monto total de inversión que se tenía considerado en en el estudio. Si a pesar de disponer de todo ese presupuesto, el, el presupuesto, perdón, va a ser necesario que se adopten dos medidas urgentes. La primera, que se amplíe el acceso al recurso hídrico, es decir, que si tenían 500 litros por segundo, ahora sean de 100 litros por segundo.
Eso es muy difícil porque implicaría que a algún otro de los usuarios se le esté restringiendo el acceso al recurso hídrico, al agua, ¿no? Porque le estoy poniendo algunas condiciones adicionales. Lo otro sería redimensionar toda la propuesta, es decir, has avanzado hasta este punto y lo que corresponde, ¿no? Es ya reducir las áreas. En lugar de sembrar este, 50 hectáreas de un cultivo X, sembraremos dos nada más. Y así, esa es generalmente la salida más idónea de estas dificultades, ¿no? Porque solicitarle al ALA de que te autorice a, un mayor volumen de agua, si bien es cierto, podrían darse situaciones en las cuales la autoridad sí acepte esa propuesta, y eso será principalmente en costa, pues, ¿no? Porque en sierra no hay sistemas de regulación, no hay sistemas regulados. Eh, pero va a indicar que se tiene que reducir la cantidad de localidades o de beneficiarios para que se acomode a lo que estaba autorizado en el expediente técnico. ¿Ya? No sabe esa cochinada. Se ve en la parte Entonces, cuando ustedes vayan a culminar con esta parte donde van a definir si se amplía o si solicitan la ampliación del caudal o de la licencia, lo más recomendable siempre va a ser que se, se redimensione la propuesta, ¿no? Si tenía 100 hectáreas, tal vez ahora lo apropiado sería trabajar con 80 de ellas, ¿no? Beneficiar a 80 nada más. Entonces eso ya va a estar en función a esos aspectos. Otro más que podrían considerar es la apertura, ¿no? La excavación, apertura y uso de sistemas propios, ¿no? Los famosos pozos. Podría ser otra salida también. Ahora, en cuanto al diseño hidráulico, el diseño hidráulico es un conjunto también de procedimientos, pero que ya está más orientado a garantizar que cada una de las secciones de nuestro sistema funcionen de forma idéntica, ¿no? Y tratando siempre de optimizar ¿De qué es, doctor? En tela. En tela. los recursos. A ver, en tela. Y acá vamos a encontrar pues distintos aspectos del diseño hidráulico, ¿no? Si hacemos un diseño hidráulico para un sistema de goteo es distinto a un sistema hidráulico Ah, o es, un aquí no diseño me hidráulico veas. de Otra un que nomás, sistema pero dice la mujer de de hierro. La mujer aspersión de o hierro, ahí está, microaspersión. la mujer de hierro. Adelante, la flor, la mujer de hierro. Armando, un Puede favor, avanzar. su audio. No, a veces de la Pero irónica. indistintamente a ¿Ah? ello, A la podemos irónica la citar de algunos la mujer de criterios hierro. Pero, o importantes sea, en el diseño bueno, hidráulico. El en primero es que Navanca se cada dice, sección pero del ella es, sistema no, es de funcione Banquina. También uniformemente, con una la mujer de uniformidad hierro. O sea, siempre mayor al si hablamos 90%. también la flor, la El mujer de segundo hierro. criterio es que la Quiero velocidad salir del de flujo, es partido. decir, del agua, La mujer dentro de de los hierro. Medio son conductos o tuberías, nunca debe 960, de ser mayor a 2 metros por 76, segundo. 10, Velocidades mayores 3. implicarían necesariamente el uso de algunos conductos especiales, más reforzados, con mejores 30, parámetros y demás. Eh, parece que la mujer de hierro. También siempre Mira, se mira, debe de así que el considerar Perú que el también tiene pruebas diferencial de sexuales. caudal, es Ajá. Le decir, dije de repente si, alguna candidata si el caudal del emisor yo número también uno, pensé primer en Avantes he emisor, visto. Alguien debe de de ser, la zona, ¿no? debe tener De ella una creo que en variación Avantes, máxima del 10% con el ¿dónde es? La último Guatma. emisor, ¿no? Si el primer Y ya emisor dice la tiene mujer un de caudal de hierro, 10 una mujer que es el barro, metros sino por claro, segundo, está abarcando un el ámbito último más tendría que tener un nacional, caudal ¿no?
que sea máximo consulta, 90% la del famosa mujer de anterior. hierro, así Si pues. fuese más, implicaría Están que el marketeando, sistema no está imagínate, funcionando óptimamente. Armando, un favor, claro, su Verónica. audio. Pero no le puedo poner Verónica porque Ya. No, pero igual, o sea, ¿quién cree que la no, pero gente es camuflado, Ahora, pues. el Están diseño camuflando el está hidráulico matando en mamita acá, sistemas la mujer cerrados, de en ella, parece conductos a ver, cerrados, a ver, todos los y juegos ahí marketeando. a detallan ver los si sistemas de pega o no. No, se ve que aspersión, está incógnita, microaspersión para y que otros esa La más. luz mujer de hierro química. puede ser cualquiera, Tiene algunas Claro, puede características. ser cualquiera. es incógnita Primero, la Y si que queda está recurrente en varios conformado por sitios, dos componentes, tal ¿no? vez El quiere componente llegar a del un espacio. cabezal, donde está todo, la tubería primaria, está también toda la tubería secundaria, están los filtros y otros más, y luego el sistema de distribución, donde están ya los conductos, ¿no? En las tuberías secundarias, terciarias y y los laterales. Em, Para este tipo de iniciativas, para este tipo de proyectos, siempre se debe de considerar, ¿no? El uso de tuberías tipo plástico o PVC o de HDP. Son las más eficientes, las más también accesibles en cuanto a precios, eh, y también son de fácil operación y mantenimiento, ¿no? Ya habíamos dicho, habíamos visto al principio que una de las condiciones que tiene el Estado para financiar proyectos de riego tecnificado es que el responsable de la operación y mantenimiento sea siempre una organización sin fines de lucro o el Estado, ¿no? Estos son los componentes del sistema y ahí podríamos encontrar otra recomendación. Nos indica que la longitud máxima que pueden tener los laterales de riego debería ser máximo hasta de 140 metros lineales. Lo ideal es que esté en el rango de 80 a 100 metros lineales, ¿no? Pero ya superar ese monto ya implica también otras condiciones, otras características. Asimismo, también debemos de entender que eh, en el momento de elaborar la propuesta de diseño, se deben de considerar las características particulares que puedan tener los conductos con los que vamos a trabajar, ¿no? Anteriormente se buscaba hacer estudios, cálculos, etcétera, para ir definiendo este parámetro. A la fecha ya eso está bastante simplificado. eh, Hay procedimientos ya que te permiten determinar de forma casi automática, en algunos casos casi inmediata, estos aspectos, ¿no? Y también hay algunos otros hay algunos aplicativos como el WaterCAD y otros más que te permite generar de forma directa las características de tu diseño hidráulico, ¿no? Simplemente empiezas a dibujar el sistema, ¿no? Indicas que dónde van a estar las tuberías primarias, secundarias, terciarias, colocas el caudal que requieres en cada uno de tus emisores, ¿no? Algunos otros datos más, haces ¿cómo se llama? Un filtro, una validación de datos y después ya obtienes tus resultados, ¿no? Y ahí te salen ya en cuadros incluso todos los datos específicos del diseño, sin la necesidad como antes se hacía, ¿no? Que cada uno tenía que ir generando la información, tenía que desarrollarla, plantearla y todo lo demás. A la fecha, eso ha cambiado relativamente. Hay algunas consideraciones que deben de tener en cuenta al momento de generar el estudio o el de diseño hidráulico. El primero es que siempre que haya incorporación de impulsión, es decir, bombas o algo similares, vamos
estar hablando también de un mayor costo en todo el proceso, no solamente de inversión, sino también de la operación y mantenimiento, ¿no? Porque estas estructuras o estos equipos requieren algo de cuidados, algo de atención. Luego, vinculado a esto está el costo de energía. Siempre que se trabaja eh, con sistemas de impulsión, estos sistemas de impulsión van a requerir operación y mantenimiento especializado. Y eso va a ser de forma permanente. Entonces, no existe forma en la que se pueda optimizar del todo esta información. Luego está el costo de las tuberías, ¿no? Las tuberías van variando de costos, como sabemos, ¿no? A mayor clase, mayor costo, a menor clase, menor costo, pero también actualmente hay algunas otras características que se han ido sumando y que determinan. Sin embargo, no deben de olvidar ustedes la premisa de que mientras más poco común sea un elemento, también es más, algo más costoso. Siempre elijan el diámetro apropiado. Si eligen diámetros menores, ¿no? Donde haya un volumen ya definido, tal vez eso podría eh, aminorar el costo de las tuberías, pero va a requerir impulso para que pueda ser trasladado el volumen de agua. Y es lo opuesto, es decir, se eligen diámetros mayores, ya no se va a requerir el impulso, pero no, no habrá necesidad de ese recurso de potenciación, pero eh, los costos van a ser algo más abultados, digamos, ¿no? De ahí tenemos que considerar que en todo proceso de transporte de agua siempre va a haber pérdidas de agua por pérdidas de carga, ¿no? Esto es normal, ¿ya? Entonces, en la medida que también tu volumen de agua discurra por una mayor extensión, ¿no? Por mayor cantidad de predios, también tu pérdida de carga va a ser mayor, se va a ir acumulando también. Entonces, siempre tengan en cuenta ello. Otro parámetro que van a tener que determinar ustedes va a ser el tiempo de riego, ¿no? Esto tiene que estar, pero ya adecuado, acondicionado a los parámetros que hemos ido estimando cuando hemos ido elaborando el estudio del diseño agronómico, porque ahí también ya se ha ido considerando parte de esta información. También tenemos la superficie máxima de riego diaria. Esto va a estar en función al caudal, pero acá nosotros también tenemos que considerar que la superficie máxima de riego va a ser generalmente todo el área que deseamos atender, por lo general, ¿no? Porque esa es la superficie que nosotros estamos buscando. Entonces, presten atención a ello. Luego tenemos el número de laterales por riego. Esto va a variar de acuerdo a la, a la distribución del predio, ¿no? Si es un predio angosto, pues habrán pocos laterales. Si es un predio más amplio, habrá muchos más laterales, ¿ya? Pero sí, hay todo un conjunto de procedimientos para determinar esta cantidad, teniendo en cuenta que su número podría afectar y generar o acentuar más la pérdida de carga, ¿no? Y por último tenemos el número de aspersores, ¿no? Cada aspersor, recuerden que debe de emitir el mismo volumen de agua que el anterior. Y el impulso, es decir, la fuerza de bombeo que se le da, debería de permitirnos alcanzar ese parámetro. Entonces ahí va a ir variando, ¿no? Hay algunos cultivos que
tienen un distanciamiento entre plantas mucho mayor que otros. Eso ya va a ir en función de esas características específicas. También se va a estimar el caudal de riego por unidad de riego. La unidad de riego es el área o turno y también por cada jornada de riego. Bien, sería todo en esta oportunidad. Si hubiesen algunas consultas, quedo atento para poderlas absolver. Bien, si no hay consultas, muchísimas gracias por la atención prestada. La PPT se las voy a hacer llegar a todos ustedes a través de la escuela. Les solicitan nada más para que les facilite la misma. Muy buenas noches con todos. Permiso.